Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Tiempos de frío, tiempos de lluvia, por eso estamos tan tapados aquí. En Valle de Bravo estamos aquí transmitiendo. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está Juan por allá? ¿Cómo está toda la familia? Me los saludas mucho a todos, a todos. Apo, qué gusto, ¿sí? Qué gusto saludarte a Polonia, ¿sí? Bendiciones. Bendiciones, Katy, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Qué gusto estar. Veo la cara de Linda ahí. ¿Sí? Beatriz, buenas noches. Eli, buenas noches a todos. Qué gusto saludar. Berta, qué gusto que siempre te estás conectando, creciendo en la palabra. Jocelyn, qué gusto de saludarte. Buenas noches. María Elena Cardozar, buenas noches. La maestra Zambrano, qué gusto saludarla, maestra. Dios es bueno. Janet, hola, ¿cómo estás, Janet? Araceli, buenas noches, buenas noches. ¿Sí? Linda dice, bendiciones, esposo. Me imagino que se le está mandando un mensaje allá a Mario. Buenas noches a todos. Aquí va Juan, te saluda. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos mis hermanos los mando muchos, muchos saludos. Ya aquí por Facebook también está Janet, Marinita, qué gusto saludarte. Aurea también, Kalina, qué bueno que pudiste conectarte. Que por tu trabajo te es difícil, pero gloria a Dios que lo pudiste hacer hoy. ¿Sí? Pidio, Aurea, Lilia, García. ¿Cómo estás, Lili? Lilia, qué gusto saludarte, Rocío. Buenas noches. Pues vamos a empezar, mis hermanos, pues que ya son 8:15 y luego nos colgamos mucho, ¿sí? Nos colgamos mucho con el tiempo, así es que es el mejor momento para que ya empecemos de una vez. Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, quien nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, danos a conocer el misterio de tu Hijo y el misterio tuyo, Padre Celestial, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto, te rogamos, Señor, que nos des revelación para que, Señor, después de escucharte, seamos edificados poderosamente, Señor, por tu Espíritu Santo que actúa en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos das más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, según el poder que actúa en nosotros, que es grandioso y maravilloso lo que actúa en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos vas a dar en esta noche, nos vas a hacer crecer espiritualmente. Gracias por edificarnos, gracias por exhortarnos, gracias por corregirnos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Hasta no llega a casa. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pablito, qué gusto saludarte. Sí. Eric, aquí estoy viendo, ya veo tu foto. Sí. Ángeles, ¿cómo estás? Carlos Lucero, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro Susi. ¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías, porque toda la palabra de Dios tiene misterios y va correlacionada una con otra y nos va dando crecimiento espiritual. Voy a hacer un poquito de resumen porque la semana pasada las dos clases que tuvimos nos salimos un poco del tema, aunque estuvimos tratando temas muy importantes, pero hoy quiero retomar Nehemías, ¿sí? Y nos quedamos por ahí en Nehemías 8, ¿sí? Que es cuando Esdras, es decir, acuérdense que Nehemías, Esdras son libros que todos tienen que ver con los 70 años después de que fue libertado el pueblo, después de 70 años de estar en cautiverio ahí con Nabucodonosor, ¿sí? Que fueron los sirios quien ya les tocó ver que salieran en libertad, ¿sí? Bueno, entonces el punto es que Esdras también lo estuvimos estudiando y tiene mucho que ver porque Esdras era un hombre de Dios, un entendido en la palabra. Y dice que
Esdras les leía al pueblo la palabra de Dios, a los que la entendían, ¿sí? Es que hay un punto importante. No hay manera de entender la palabra de Dios en los tiempos actuales, es decir, en esta dispensación 6, si no se nace de nuevo. Se necesita nacer de nuevo para que el Espíritu Santo nos esté dando revelación de la palabra de Dios. O sea que no es por un hombre que sea muy bueno, tiene que ser el Espíritu de Dios quien nos hace entender la palabra, pero debemos estar atentos a ella. Ahora dirás, pero en aquel entonces no tenían al Espíritu de Dios, pero Dios es soberano y es grande y es poderoso. Y sabemos que Él hacía entender la palabra a todos ellos. Entonces, dice la palabra de Dios que Esdras les explicaba la palabra a quienes la podían entender, ¿sí? A quienes podían entender la palabra de Dios. Mira, vamos aquí al libro de Nehemías 8:5, ¿sí? Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, ¿sí? Y entonces todo el pueblo estaba atento y él leía la palabra a los que la entendían, ¿sí? Entonces, en Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es muy importante. Cuando tú predicas la palabra de Dios, necesitas que el Espíritu Santo te esté guiando para poderla dar a entender claramente. Es muy, muy importante dar a entender bien la palabra de Dios. Ellos hablaban con denuedo, hablaban con el poder del Espíritu Santo. Ellos hablaban con el Espíritu de Dios que les daba las palabras, porque recuerda que el Espíritu de Dios visitaba a los profetas, ¿no? Y entonces, fíjate cómo hablaban con unción. En Nehemías 8:9 dice, y Nehemías el gobernador, porque Nehemías era el gobernador, y el sacerdote Esdras, que era el escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, hacían entender la palabra de Dios, y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no estés triste ni llores, porque todo el pueblo lloraba. ¿Y por qué lloraba? Cuando oía la palabra de Dios. Ahora, yo creo que ellos, después de tantos años que se habían alejado y no habían estado, se quedaron admirados de cómo se estaba derramando el precioso Espíritu de Dios en ellos, porque lloraban cuando escuchaban la palabra de Dios. Sí es cierto, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, es cuando nos habla, pero Dios es poderoso, ¿sí? Para Él no hay nada imposible. Y entonces aquí vemos que había unción cuando Esdras estaba dando la cátedra de la palabra de Dios, ellos lloraban. Y dices, bueno, ¿por qué lloras si te estoy leyendo la palabra de Dios? Porque Dios me está hablando, ¿sí? ¿Por qué lloras tú cuando lees la palabra de Dios? Porque Dios te está hablando, y Dios te está convenciendo, y Dios te está exhortando, y Dios te hace que llores, porque es una unción única. ¿Cuántos de nosotros, hola Georgette, cuántos de nosotros podemos decir, es algo inexplicable cuando la unción de Dios está? Cuando la unción de Dios está y se está derramando, tú lloras, porque no hay manera de decir, bueno, ¿qué sentiste? No lo sé, o sea, no que sé, es que estoy encantado de escuchar la palabra de Dios. Cuando tú dices la palabra con unción, o Dios te concede ser su instrumento, las otras personas lloran. Y no porque tú seas bueno para hablar, sino porque es el Espíritu de Dios que se está derramando sobre esas personas, ¿no? Cuando Dios te va a usar para ganar una persona para Cristo, tú dices las palabras de Dios y esas palabras hacen llorar, tocan fibras muy delicadas de las personas, y al tocar esas fibras, esa persona
es decir, se arrepiente, bueno, no se puede explicar con palabras realmente lo que se siente cuando hay una unción. Es un momento solamente sumamente agradable cuando hay esa unción, ¿sí? Y la hablaban, pero había una unción porque ellos lloraban, ¿sí? Entonces, ahora, Dios es poderoso, o sea, tú dirás, oye, pues si no tenían al Espíritu Santo, mira, yo te voy a poner un caso ahorita, mira, vamos aquí a Primera de Pedro, vamos a ver, hay una lectura que nos hace pensar a todos y vemos el poder de Dios, mira, dice aquí en Primera de Pedro, vamos aquí a Primera de Pedro, 1, te voy a decir aquí en Padre, ¿sí? Dice, Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron del favor a nosotros, de la gracia destinada a nosotros, fíjate, los profetas, estamos hablando de los del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, o sea, del favor destinado a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que nos iba a ser para nosotros. Esta salvación tan hermosa que es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y que con eso el Señor te salva y te da vida eterna, aunque te va a corregir, te va a disciplinar y todo lo va a hacer el Señor, porque de una cosa estamos convencidos, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Estés en la gracia o estés en la tribulación, pero Dios te va a corregir, ¿sí? Así es que dice aquí, escudriñando, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿sí? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero lo que yo te quiero leer aquí es decir, dice, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo estaba en los profetas, ¿sí? Ahora, no sabemos si estaba sobre ellos o cómo les habló, pero estaba en ellos. Y aquí cuando vemos que Esdras está leyéndole al pueblo la palabra de Dios, dice que todos estaban llorando. Y la única manera que yo puedo entender cuando tú lloras es porque Dios está tocando tu vida. Dios está tocando tu vida. Él tiene esa hermosura de que si así es de hermoso cuando recibimos su palabra, cuán hermoso será cuando lo veamos cara a cara a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Así es que vamos a continuar leyendo aquí el libro de Esdras. Quise hacer poquito un resumen de lo que vimos la última clase, pero vamos a empezar el día de hoy con el discipulado y abre tu Biblia en Nehemías 8, donde ya estamos ahí, ¿sí? Y dice en Nehemías 8:12, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya. ¿Sabes por qué iban felices? Iban felices porque habían entendido la palabra de Dios. A ver, muchos de nosotros, y yo soy un caso, a mí, por ejemplo, los domingos, después de trabajar los 6 días de la semana, los 5 días, dependiendo cómo me haya tocado en diferentes épocas, lo único que sé es que el domingo para mí era un día de descanso. Era el día de que no me molesten, déjenme en la cama, o me voy a ir a pasear, o me quiero ir a desayunar con mi familia, o me voy a acampar desde el sábado. Es decir, siempre tenía planes. Así es que si alguien me decía, oye, pero hola Alejandrito, ¿cómo estás? Sí.
si alguien me decía, oye, vamos a ir a la tradición, a la iglesia tradicional en domingo, no, si llego a ir, voy a las 8 de la noche, pues yo no voy a echar a perder mi domingo, ¿no? Y en cambio, llegando a Cristo, qué gozo es ir a la iglesia, qué gozo es estar en la iglesia, qué hermoso es convivir con los hermanos, cuán maravilloso, dice el Salmo 136, que fíjate, vamos al Salmo 133, ¿sí? Aquí en el Salmo 133 dice, cuán hermoso y maravilloso es habitar los hermanos juntos en alegría. Y yo sé que nuestro Dios es bueno y va a todos los que seamos obedientes, va a encargarse de que podamos volvernos a reunir y disfrutar de estar juntos. Porque dice el Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar, o sea, habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la sensación de llegar a la iglesia, desde que llegas, desde el saludo, desde que Dios te bendice, desde que los que se sientan en la oración, desde los que van a la cafetería, de los que están ensayando, de los que están edecanes preparando las mesas. Todo desde que llegas es un ambiente hermoso. ¿Y por qué es un ambiente hermoso? Porque viene la alabanza y el único que debe ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo el ambiente de la alabanza es hermoso. Y luego viene la palabra, y la palabra cuando le entiendes sales feliz y gozoso porque el Espíritu Santo te la dio a entender. Entonces, cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque hay una unción, hay una presencia de Dios. ¿Por qué es hermoso estar en la iglesia? Porque el Espíritu Santo se derrama en la iglesia. Dice en el versículo 2 del Salmo 133, 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza que es Cristo, el cual, él dice, ese óleo que cae sobre la cabeza de Cristo y la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Tú y yo estamos en las vestiduras, pues somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? También pone un ejemplo, dice aquí en el Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados, ahí Dios envía su unción y todos estamos felices. Te voy a recordar algo que hago yo de chiste. Mira, yo lo que veo es que, me acuerdo hace muchos años que me dijo un ministro, mira, cuando hay unción en la iglesia, cuando termina el servicio, nadie se quiere ir. Así sean las 10 de la noche, sean las 9:30, las personas se quedan platicando y no se quieren mover, pero no porque estén muy buenos los chistes, es que hay una unción y nadie se quiere mover de ahí, todos estamos muy a gusto, ¿no? Lo mismo los domingos, termina el servicio, las personas que no están en la iglesia, que nos están ayudando con las sillas y que no tienen esa sensación de unción, andan recogiendo las sillas y todo y levantando todo y nadie se quiere mover, nada más se mueven y dicen, ay, pues levanta esta silla y después ya está el salón todo con las sillas en su lugar y las personas siguen platicando. ¿Por qué? Porque hay una unción, ¿sí? Acuérdate que yo siempre les hice el chiste ese de que ando con mi mano como los pollitos así. Bueno, ya, hermanos, vámonos. Adelante. Y lo hago como chiste, pero la verdad es que nadie se quiere ir porque hay una unción. Hay una unción. Entonces aquí dice en el libro de Nehemías que ellos cuando terminaron de leer la palabra lloraban y lloraban. Y dice que cuando salieron se fueron a comer, pero iban gozosos.
Iban gozosos, fíjate, en Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y tú te sales, inclusive te vas a comer con tu familia los domingos o llegas a cenar en la noche después del discipulado y lo que estás platicando es de la palabra de Dios. Y Dios me habló esto y Dios me habló el otro, pude entender esto, qué hermoso es esto, pero es que es porque hay una unción, ¿ok? Amén. Ya se los voy a volver a decir porque lo vamos a volver a vivir y Vicky, que vamos a empezar a decir, ya, hermanos, vámonos a casita todos, ¿no? Porque disfrutamos de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que es, cuando hay unción, eso sucede. Y eso nos tiene muy, muy contentos. Mira, pero qué importante, o sea, qué importante para Dios es que tú entiendas la palabra de Dios. Porque cuando tú le entiendes, vas a cambiar. Porque es la manera bíblica que Dios nos transforma. Él puso su Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, que ya la tienes aquí, que el Espíritu Santo está haciendo que suba a tu alma, recuerda una cosa, o sea, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, recibiste al Espíritu Santo. Y Cristo, el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Ellos son la palabra. Entonces tú ya recibiste la palabra. O sea, toda esa palabra es la palabra implantada, como dice en Santiago. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces ya no la tengo. Entonces, ¿dónde la tengo que recibir? Amén. Dice en Santiago 1:20, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Así que ya está implantada. Entonces, ¿dónde la recibo? Si ya está implantada, la recibo en mi alma, porque ya fue puesta en tu espíritu. Ahora ya está implantada en tu espíritu. Ahora la tienes que recibir en tu alma. Por eso dice en Santiago 1:20, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sí? La palabra que ya fue implantada en ti. Entonces tú recibes esa palabra, sube a tu alma y te transforma. Y qué importante es cuando llega a tu alma que la tienes que entender. Mira, vamos aquí al libro de Marcos, de Mateo 13, perdón, vamos a Mateo 13. Mateo 13 dice... Mateo 13, 23, si no me equivoco. Dice aquí, vamos a leer esta parte. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y lo va nombrando los otros, los afanes y todo. Ahora, vamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién fue sembrado en buena tierra? Este es el que oye y entiende la palabra. Así es que cuando tú entiendes la palabra, siempre te vas gozoso a tu casa, porque Dios te habló. No porque me gustó mucho lo que dijo el pastor. No lo dijo el pastor. Me gustó mucho lo que dijo el predicador. Me gustó mucho lo que dijo el ministro. No, ese es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Entonces, cuando tú oyes la palabra y la entiendes, aquí dice que entonces das fruto. Das fruto del Espíritu. Y no solamente das fruto, produces fruto. Y dice, y produce al 100, al 70 y al 100 por uno. ¿Por qué produces? Porque produces fruto del Espíritu. Ese fruto está en el Espíritu, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza, fe, ¿sí? Y entonces, cuando tú recibes eso, cuando le entiendes la palabra, entonces tú das fruto y produces. Por eso es muy, muy importante entender la palabra de Dios, para que tú puedas dar ¿qué?
puedas dar fruto. Amén. Bueno, continuando. Nehemías 8:13. Vamos a Nehemías 8:13, ¿sí? Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Se reunieron a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Pero fíjate, si ya se habían reunido para hablar a todo el pueblo, todos lloraban, todos tocaban. Qué importante es cuando ves aquí en el 13, dices, ¿por qué se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo? Sacerdotes y levitas. Hay una gran responsabilidad el ser cabeza de familia. Dios establece que el que es cabeza de familia es el responsable de la familia. En especial estamos hablando de los varones. Los varones son cabeza de sus familias y Dios nos va a pedir cuentas a todos los varones de qué hicimos con la familia que nos dio, ¿sí? Acuérdate que en Génesis, por ejemplo, cuando el hombre pecó, entonces los llamó Dios y dijo, ¿dónde estás tú? El hombre se escondió, pero era él y la mujer. Y recuerda que quien comió primero del fruto prohibido fue la mujer, y ella le dio a su marido, ¿sí? Y su marido comió. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces entraron en temor. Entonces Dios los buscó y no dijo, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes dos? No, les dijo, ¿dónde estás tú? Y se dirigió al varón, a la cabeza, diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él tenía que haber, o sea, él luego ahí se presentó el hombre caído. Le dijo, la mujer que me diste me dio. Yo no tuve la culpa. El hombre caído nunca tiene la culpa. Esa es una respuesta del hombre caído. ¿No te has fijado en el hombre caído? Nunca tiene la culpa. Todos tienen la culpa menos él. Y él tenía la culpa porque a él era la cabeza de esa familia. Eran dos, pero él estaba. Él dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Dios dijo, le voy a hacer alguien que le ayude a este hombre, pero el responsable es él. Por eso Dios le dijo en Génesis, ¿dónde estás tú? Es de llamar mucho la atención cuando ves en Génesis que Dios llama al hombre. Mira, vamos rápidamente porque luego no me gusta nada más decirlo de memoria, sino que lo vayamos y que tú lo tengas ahí escrito en Génesis 3. Vamos a leer cuando el hombre cayó, cómo están los dos pecaron, los dos fallaron, pero Dios llama al hombre, ¿sí? Dice aquí, 3:8, ya después que habían pecado, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, ¿sí? Al aire del día, no dice oyeron los dos. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, y el hombre y su mujer, que es su ayuda idónea, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No dijo, ¿dónde están ustedes? O sea, la responsabilidad de ser cabeza de familia es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Por eso, mira, vamos aquí al libro de Números. Abre tu libro de Números. Mira, qué importancia cuando Dios estableció quiénes debían de estar cerca de Moisés y Aarón. Vamos aquí a buscar el libro aquí de Números 1. Déjame ver la hora. Vamos muy bien. Aquí en Números 2. Dios le dijo a Moisés, toma el censo, Números 1:2,
toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Todos los varones por sus cabezas. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y estará con ustedes, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. ¿Sí? Quiere decir que, por un lado, como familia, tú eres responsable. ¿Sí? Y luego, como congregación, hay un responsable. ¿Sí? Y en este caso, como iglesia, bueno, pues Dios me ha concedido ser el pastor, pero también qué responsabilidad, porque si Dios reuniera las cabezas de cada iglesia, me tocaría ir y decir, Señor, recibo tus instrucciones para darlas tal y como deben de darse, porque ese era el motivo de reunirlos, para que ellos transmitieran a las familias. Es decir, Moisés recibía la información, ¿sí? Y Moisés la transmitía a estos cabezas de familia, ¿sí? O sea, hay un orden por parte de Dios. Hay un orden. Fíjate, cuando Dios habla en Apocalipsis a las 7 iglesias, dice, háblale al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Háblale al ángel de la iglesia que está en la Odisea. O sea, háblale a ese ángel que le está hablando a la iglesia. Y tú eres el responsable de lo que le estás enseñando a la iglesia. ¿Sí? Así es que somos responsables todos en un orden. ¿Sí? Mira, en Números 3, fíjate, vamos a ver aquí, Números 3:1. Pero hay una cosa muy, muy importante. Una cabeza de una familia tiene la responsabilidad de enseñar y dar a conocer la palabra de Dios, hacerlo. Pero una vez que la da, y si esa persona que la recibió no la obedece, ya no queda en su responsabilidad. Ya no queda en su responsabilidad, porque cada quien entregaremos cuentas ante Dios de nuestras vidas. Pero si es obligación del que es cabeza de familia, enseñar la palabra de Dios. Recuerda, en Deuteronomio 6 dice, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos, ¿sí? Y las pondrás por frontales y las escribirás en los postes de tu casa, y estarán aquí, estarán como algo presente en tu vida en todo momento. ¿Sí? Mira, aquí en Números 3:1 dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. En el versículo 3 dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Es decir, de Aarón se viene ejerciendo, Aarón sacerdote y sus hijos son sacerdotes. Versículo 6. Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ya Dios pone a los levitas para que ayuden a los sacerdotes, ¿sí? Para que ayuden a los sacerdotes. Dice en el versículo 7, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, ¿sí? Para estar en el ministerio del tabernáculo. Y entonces, versículo 9, ¿sí? Y Moisés darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Les son enteramente dados los hijos de Israel. Entonces, fíjate, Dios establece que todas las cabezas de familia son los que tienen que estar cerca de Moisés. ¿Sí? Todo pastor que estás guiando una iglesia tiene que tener muy cerca su cabeza, que es Cristo. Que es Cristo, para poder
dar las instrucciones de Cristo a la iglesia. Eso no significa que tú no escuches al Cristo. Claro que tú escuchas a Cristo y escuchas al Espíritu de Dios, pero hay un orden. Mira, vamos aquí a Apocalipsis y nada más vamos a leer 2 o 3 cómo Dios le llama la atención a la iglesia y al ángel de la iglesia. ¿Sí? Vamos aquí a Apocalipsis. Vamos al 3, con que leamos. Capítulo 2. Dice: escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién? Al ángel de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ya le está hablando a la iglesia. Y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice: ya has sufrido. No está hablando del ángel, está hablando de la iglesia. Pero empieza diciéndole: llámame al ángel de la iglesia. ¿Sí? Mira, por ejemplo, vamos a leer otra parte. Vamos a ver el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra de Dios es una espada de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? O sea, le está hablando al ángel de la iglesia, él está hablando a la iglesia. ¿Sí? O sea, lo único que yo digo es que hay un orden de Dios por parte del Señor que está. Entonces el Señor, fíjate lo que estableció para desde Moisés, dijo: te vas a reunir tú con Aarón, que es el sacerdote, y los sacerdotes van a ser los hijos de Aarón. ¿Sí? Y vas a tener a los levitas van a ayudar. ¿Sí? Los levitas van a ayudar. Ellos se van a encargar de todas las cosas del tabernáculo. Se van a encargar de todos los vasos, de las copas, de todo se van a encargar ellos. Si es que les vas a poner, por favor, a Aarón y a sus hijos, que son sacerdotes ungidos, les vas a poner a los levitas. Ahora, vamos a ver quiénes fueron los que se reunieron. O sea, les dijo, bueno, eso por un lado les dice Moisés, y vas a reunir en el censo y vas a anotar a cada cabeza de familia, porque ellos van a ser los responsables para hacer todo lo que yo diga que se tiene que hacer. ¿Quién es? Al cabeza de familia. Entonces, todo un orden, ¿no? Todo un orden. El cabeza de familia va a entregar cuentas. Y esa cabeza de familia tenía que estar cerca de los sacerdotes, cerca de Moisés, ¿sí? Y entonces, aquí lo que hacen Nehemías, ¿sí? Y Esdras es reunir en el mismo orden. Fíjate, Nehemías 8:19. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. ¿Quiénes se reunieron? Los cabezas de las familias de todo el pueblo. Los sacerdotes y levitas. A Esdras. Aquí haz de cuenta que Esdras viene funcionando como Moisés, ¿no? Si estaba Moisés, reunía las cabezas de las familias, reunía a los sacerdotes y reunía a los levitas. ¿Sí? Y con ellos era el consenso con lo cual guiaban al pueblo. ¿Sí? Entonces, es el orden que Dios establece, ¿no? O sea, hay un orden. Y entonces dice aquí, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, ¿con quién? A Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Versículo 14, y hallaron escrito en la ley, ¿sí? Recuerda que los mismos levitas hacían entender al pueblo. Ellos cuando estaban leyendo la palabra de Dios, la estaba leyendo Esdras, los levitas andaban ahí explicándole al pueblo la palabra de Dios, por eso los tocaba el Señor y entendían las palabras. Es muy importante que se entienda la palabra de Dios. Mira, aquí en Nehemías 8:9, y dice, nada más para ver qué hacían los levitas.
Y Nehemías, el gobernador, ¿sí? Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, hacían que entender al pueblo, ¿sí? Hacían entender al pueblo. Entonces ellos después se volvieron a reunir con Esdras, como si Esdras fuera, digamos, Moisés. Y está Esdras, y están los levitas, y están los sacerdotes. Por eso vuelvo a decir aquí, versículo de Nehemías 8:13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, ¿sí? En la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces ellos dijeron, caray, tenemos que hacer lo que dijo Dios que se hiciera. Porque ellos estaban retomando todo lo que había hecho Moisés. Porque ellos habían sido esclavizados 70 años. Entonces regresan ellos a Israel, y al regresar a Israel, ¿sí?, vuelven a reconstruir. Ya estudiamos cómo reconstruyeron otra vez los muros, con Nehemías trabajando con una mano levantando los muros y con otra mano con la espada para estar deteniendo los ataques del enemigo. Ya lo estuvimos estudiando, ¿sí? Entonces, junto con Esdras y todo, se vuelve a restaurar Jerusalén. Entonces, cuando ya se reúnen, empiezan a leer la palabra de Dios al pueblo. Pero también se reúnen ellos para ver qué cosas hizo Moisés para hacerlas igual. Y ellos encontraron la parte donde dijo, en el mes séptimo, ¿sí?, van a habitar en tabernáculos. Vamos a volverlo a leer, ¿sí? Dice en el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón, o sea, andar pregonando que todos deben salir a habitar en tabernáculos, hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. O sea, ellos querían obedecer. Después de 70 años cualquiera regresa arrepentido, mi hermano. Después de 70 años de estar en cautiverio, cualquiera dice, el único lugar donde puedo estar bien es en Cristo. Mira, cuando una persona se aleja de la palabra de Dios, gózate, mi hermano, porque Dios lo va a regresar, pero cuando lo regresa remansito. Remansito, porque Satanás le dio una zarandeada. Entonces regresa a la iglesia y hay que recibirlos con los brazos abiertos, porque Dios los volvió a regresar a su iglesia. Amén. Entonces, qué hermoso es ver que alguien regrese. No es que sea hermoso verlos cómo vienen golpeados, porque a nadie le agrada regresar golpeado, pero hay que recibirlos con mucho cariño porque regresaron a la vida. Otra vez vuelven a resucitar, ¿no? Llegan cantando esa de cansado del camino, pues sí, golpiza que les dio Satanás, pero regresan, ¿sí? Regresan, gloria a Dios. O sea, qué impresionante que regresen a la palabra de Dios. Y te pasa, o sea, a veces te enfrías y Dios te regresa, y te regresa golpeado, pero regresas, ¿no? Entonces, ellos querían hacer todo lo que decía Dios. Y entonces ellos se encontraron en el libro que decía que había que hacer la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿en qué consistía esa fiesta? Mira, vamos aquí a Levíticos 23. Levíticos 23. Mira, lo más maravilloso es que a Dios no se le pierde ninguna oveja. Él es el buen pastor. Él deja las 99 por ir por la que se perdió. Y Dios es bueno. ¿Quién de nosotros podemos alzar la mano y decir, yo no he sido desobediente? Todos hemos sido desobedientes en algún momento. Levíticos 23:33.
A ver, ya andaba aquí en números, perdón. Levíticos 23, 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, fíjate, al día 15 del mes séptimo. ¿Cuándo es el mes séptimo? Tienes que empezar a contar a partir del día del equinoccio, del 21 de marzo o 19 de marzo, o 20 de marzo o 21 o 22 de marzo. Por ahí va a andar siempre. Por esas fechas siempre va a estar el equinoccio. A partir del equinoccio empieza el año, ¿sí? Entonces ahí puedes empezar a contar un mes, todos los meses de 30 días en este caso, ¿no? Ahí no hay un febrero de 28 ni meses de 31, todos son de 30, ¿sí? Y entonces, el mes séptimo, después del equinoccio, ellos contaban en los 30 días que iba tocando a cada uno y les tocaba el mes séptimo, y Dios dijo en el mes séptimo, a los 15 días de ese mes. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Será que la fiesta solemne de los tabernáculos? A Jehová por 7 días. Esta fiesta era por 7 días. El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. 7 días estarás ofreciendo ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. ¿Sí? O sea que ellos les daban regalos al Señor, hacían compromisos, hacían votos y hacían ofrendas voluntarias, ¿sí? Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, mira, qué hermoso, cuando hayas recogido el fruto de la tierra que yo te doy, ¿sabes que para que tu tierra produzca, tienes que servir a Dios? Para que tu tierra produzca, tienes que estar enamorado de Dios. Y entonces tu tierra va a producir. Y tu tierra va a ser fértil porque estás sirviendo a Dios. ¿Sí? El mismo Señor te dice, cuando estamos hablando de todo lo que te da el Señor, ¿no? No me recuerdo, creo que es Proverbios, ¿no? Que bendecirás al Señor de todo lo que te da. Entonces, ellos hacían fiesta porque cuando tú estás en Dios, todo prospera. Todo prospera. O sea, me refiero, yo sé que hay momentos de aflicción, hay momentos de esto, pero hay una paz, hay un gozo interior. Y prepárate, mi hermano, porque entre más vayas obedeciendo, más Dios va prosperando todas las cosas. ¿Sí? Y entonces dice, porque a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. O sea que te iban en ese día 15 levantaban la cosecha. El primer día será reposo y el octavo será día también de reposo. Dice en el versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dice, ¿para qué servía esta fiesta de los tabernáculos? Para recordar
que cuando Dios sacó a su pueblo, lo hizo morar en tabernáculos. Recuerda que cuando ves el libro de Números, Dios da un orden de cómo acomodar a cada uno de los... Dice, en el norte va a estar tales tribus, en el sur va a estar tales tribus, y estarán las cabezas en este orden, y estarán alrededor, y hay un orden de acomodarse, y todos se acomodaban en tiendas, ¿sí? Aquí no tenemos el cuadro ese que tenemos en la iglesia, ¿se acuerda? Donde se ve el tabernáculo, pero cómo se ven las 12 tribus instaladas, todas esas tenían un orden. No era de que, ahora yo me voy a acomodar de este lado. No, todos tenían un orden que tenían que instalarse alrededor del tabernáculo, ¿sí? Y por eso dice aquí que ellos habitaban en tabernáculos, y Dios estableció que se hiciera esa fiesta. Y después Dios nos mostrará cuánto misterio hay en esta fiesta de los tabernáculos. Yo no estoy diciendo que vayamos a hacer la fiesta de los tabernáculos. No se trata de hacer eso. Se trata de que todo es sombra de lo que ha de venir, pero que Dios nos muestre todo lo que hay atrás de hacer esos tabernáculos, ¿sí? Entonces, vamos a estudiarlo. Recuerda que cuando el Señor Jesús... estaba Pedro y estaban todos y vieron al Señor Jesús con Moisés y todo, que Pedro le dijo, les hacemos un tabernáculo, Señor, para ustedes, ¿no? Hay una enseñanza ahí, ¿sí? Entonces, regresando aquí a Nehemías 8, ¿sí? Dice 8:16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, recuerda que vinieron de la cautividad, regresaron muy arrepentidos de todo haber estado en cautiverio y estaban gozosos de haber regresado a ser los hijos de Dios y que Dios los guardara y los protegiera. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande, ¿sí? Y hubo gran alegría. ¿Tú cómo te sientes cuando regresas a la iglesia y empiezas a entonar los cantos de alabanzas? Te sientes contentísimo, ¿sí? Estaría padre, sí, Perla, estaría padre volver a hacer nuestros tabernáculos ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, qué padre sería volver a, el que cuando tú estás en la alabanza, cuánto te gozas, ¿no? De estar reunidos ahí, había gran alegría, ¿sí? ¿Cómo no vas a estar alegre cuando tú regresas a la casa de Dios? En la casa de Dios, allí envía bendición Dios. Qué hermoso ahorita. Mira, el Señor conoce lo que estamos pasando con esta prueba. Y el Señor está diciendo, yo sé cuándo los voy a hacer regresar y van a estar juntos y se van a dar un gran abrazo y se van a saludar y se van a amar y va a haber mi unción allá en la iglesia. Y eso va a ser de gran bendición. Amén. Así es que esto es lo que estamos entendiendo de toda esa parte que Nehemías les leyó la palabra de Dios. Ahora, me gustaría empezar esto mañana, el capítulo 9, porque es muy interesante ver cómo todos se arrepintieron y pidieron perdón por los pecados de sus padres. Todos pidieron perdón por los pecados de sus padres, por sus pecados, y eso es importante. Mira, vamos a leer algunos versículos nada más. Esdras confiesa los pecados de Israel. En el día 24, recuerda que la fiesta de los tabernáculos empezaba en el mes séptimo, en el día 15, y tenían que hacer fiesta por 7 días, ¿sí? Es decir, empezaban el 15, terminaban el día 22, ¿sí? Y entonces, en el día 24, dice que en el 8º día fue solemne asamblea según el rito, ¿sí? Quiere decir que él les dio el día 23, pero en el día 24, del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno
con cilicio y tierra. Eso significaba una manera de acercarse a Dios en arrepentimiento, ¿sí? Sobre ellos, sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, es decir, solamente era el pueblo los que estaban ahí, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová y Jehová su Dios. ¿Sí? Qué importante para acercarte a Dios pedir perdón por los pecados. Qué importante pedir perdón por los pecados, porque Dios se goza de aquellos que tienen un espíritu constricto. Se goza con aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir. Cuando tú aceptas que eres pecador, que le fallas a Dios, que entre más lo vas conociendo te das cuenta de su santidad, no te imaginas, o sea, me refiero, viene a tu vida un concepto de decir, Señor, cuántas cosas, eres santo, Señor, y yo cuántas tinieblas tengo, ¿no? Cuando no conoces de Dios, me acuerdo que una señora decía, a mí no me gusta ir a esas iglesias porque dicen que somos pecadores, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué voy a ser pecador, no? Si yo estoy bien, ¿eso crees que estás bien? Pero a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, Dios nos va cambiando y nos va mostrando nuestras tinieblas, ¿sí? Así es que, qué importante es arrepentirse. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Fíjate qué impresionante ver esta parte. Vamos a Primera de Juan. Y ya nada más con este versículo termino. Primera de Juan 1. Nos dice el Señor así. Y este es el mensaje que oímos de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Pecado chico, pecado grande, pecado mediano es tiniebla. Es tiniebla. Y en Él no hay ningún pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Tenemos que tener comunión unos con otros, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Yo no creo que haya pecado. No sabes la santidad de Dios. La santidad de Dios, ¿sí?, es más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. La santidad de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad nuestra es nosotros. Pero si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo ahí? Dice que una parte se ponía a confesar sus pecados y otra parte se ponía a leer la palabra de Dios y pedía perdón. Eso es lo que hacía el pueblo. ¿Y qué hacía Dios? Dios tiene misericordia, ¿sí? Dice ya más con este término, Nehemías 9, ¿sí? Y puestos de pie, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios, ¿sí? Ellos puestos de pie le dedicaban la cuarta parte del tiempo que estaban con el Señor pidiéndole perdón y leían la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira, a mí me gustaría terminar el día de hoy, ¿sí? Si te parece, vamos a confesar nuestros pecados. Conscientes e inconscientes. Hay pecados que no, aún creemos que no son pecados. Pero Dios es santo. Y mira, el Señor te limpia de toda maldad. Él es misericordioso, ¿sí? Para acercarnos a Dios, para eso está la sangre de Cristo. Para eso Dios nos dio la sangre preciosa de Cristo, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Mira, yo sé que todos fallamos,
todos fallamos. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a pedirle perdón a Dios. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, sabemos que tú eres santo, Señor, y en ti no hay ninguna tiniebla, Señor. Y tú nos rescataste de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y Señor, aún algunas cosas que creemos que estamos bien, tú sabes que son pecado, que aún las hacemos, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos perdones de todo pecado, de toda maldad, nos limpies de todo pecado, aún conscientes y pecados inconscientes, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, mi Señor Jesucristo, para que podamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia para recibir la misericordia de Dios y gracia para el oportuno socorro, para ese socorro que necesitamos, para esa necesidad que tú tienes ahí, para esa necesidad que Dios te quiere suplir. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por los pecados. Nunca sientes que nunca tengas pecados, solamente Dios conoce los pecados y Él es el único que te puede perdonar, y Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, y con su sangre que aún está vigente nos limpia de todo pecado. Y entonces sí, puedes entrar confiadamente a ese trono de la gracia para que hayas misericordia. Hayas misericordia de Dios y el favor de Dios para tu problema. Así es que acércate al Señor ahí si pediste perdón, y ahí pídele al Señor tu necesidad y Dios te va a contestar, porque Dios es fiel. Padre mío, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos hablaste el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por tu sabiduría que nos das, Padre, y por darnos a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Así es, Pati, en el nombre de Jesús, que nos perdone nuestro Padre Celestial. A Cristo la gloria, mis hermanos. Mañana nos vemos para seguir con el discipulado. Mi esposa mañana está a las 7 de la noche y yo estoy aquí con ustedes a las 8. Bendiciones, mis hermanos. Bye.